Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Caballero y soy profesor en el área de didáctica de la expresión plástica de la Universidad de Jaén, en España. Me gustaría dar las gracias, antes de comenzar, a la Universidad Autónoma de Sinaloa, especialmente a la doctora Carele Maxinay Félix Piña y a todo su equipo, por permitirme formar parte de la programación del Festival Universitario de Cultura que con tanto mimo y cariño organizáis todos los años. Como digo, para mí es un lujo volver a compartir este espacio virtual con vosotras y vosotros para presentaros el proyecto que lleva por título Aquí todavía, Memoria Democrática y Creación Artística Contemporánea, en un proyecto de investigación con el alumnado. Este proyecto se ha llevado a cabo concretamente con el alumnado del Máster en Investigación y Educación Estética de la Universidad de Jaén y es además uno de los resultados de un proyecto de investigación, de un proyecto de innovación docente, perdón, que lleva por título Innovando la educación artística para convivir con la inteligencia artificial. En las distintas diapositivas de esta presentación os explicaré por qué está presente la inteligencia artificial y el papel que juega dentro del desarrollo, del proceso de desarrollo y algunas también de la obra y los resultados de este proyecto de investigación y de este proyecto artístico. Para las personas que hayamos tenido oportunidad en otras ocasiones de compartir este espacio virtual, os resultará familiar que hablemos sobre memoria. Pero para aquellas que es la primera vez que os encontráis con uno de nuestros proyectos, os voy a contextualizar brevemente el fundamento o el germen sobre el cual se sustenta la gran mayoría de proyectos que llevo a cabo con el alumnado, y es el concepto de memoria. En el contexto actual, el contexto social y político que vivimos actualmente aquí en España, es bastante pertinente trabajar este asunto. Pero este tema ya lo llevaba increpando a la sociedad la periodista Maruja Torres, que es una periodista bastante conocida aquí en España, donde en multitud de ocasiones invitaba a la gente a tener memoria y recalcaba constantemente la necesidad de no olvidar nuestra historia para precisamente no volver a repetirla. Hay una frase de esta periodista de Maruja Torres que me resulta bastante poética, ¿no? Porque es precisamente lo que estamos viviendo ahora. Dice ella que cada 3 generaciones un país se suicida porque olvidan lo que les pasó. Ahora quizás estamos en esa tercera generación, ¿no? Porque es sorprendente y podría compartiros infinidad de titulares en prensa y si fuera posible también compartiría con vosotros y vosotros la realidad de nuestra aula, donde no todo el mundo, pero sí un número, desde mi punto de vista, demasiado elevado, eh, este gran número de alumnos y de alumnas y de jóvenes ensalzan capítulos negros de nuestra historia, como es la guerra civil o la dictadura o el personaje de Franco, como un personaje a elogiar. Y como digo, existen gran cantidad de titulares y vídeos y en redes y en todos los canales de comunicación actuales donde se dan este tipo de discursos. Y considero que desde el lugar que ocupamos en la institución educativa y el papel que desempeñamos como docentes, que es de importancia mayor el trabajar estos asuntos y no solo por que tengamos o debamos tener un compromiso social y político, sino también porque la ley de memoria democrática que ahora veremos así lo estipula. Y como digo, podría compartir un montón de titulares y de enlaces a prensa, pero me gusta especialmente compartir este de la Universidad de Barcelona, que ya ha tomado parte activa en esto con la edición de esta publicación que veis ahí, ¿no? De cómo esto que os estoy comentando no es algo baladí, sino que es de considerable importancia. Pero, como ya os digo,
considero que desde la docencia y sobre todo desde las artes, que han sido una de las grandes aliadas en las luchas sociales de las minorías, y también por ser entendidas como elemento clave para una educación de libre pensamiento, es que se han construido con este concepto y de distintas miradas el trabajar la memoria con el alumnado. El primero de ellos, el primero de los proyectos que vengo a contaros así como antecedentes, es el proyecto que pretendía recuperar la memoria LGTBIQ+ de la provincia de Jaén a través de la educación y de la práctica artística. Este proyecto lo que venía era a combatir también, como digo, esta realidad contemporánea y actual de delitos de odio que se están viendo todos cada año incrementados, de cómo las redes sociales también alimentan estos delitos de odio, de cómo los derechos que hemos conseguido las personas del colectivo LGTB son el resultado de las luchas de las generaciones que nos antecedieron, que vivieron las redadas, que vivieron la dictadura, y de personajes como Manuelita Lachén de Arcos, que han luchado y siguen luchando para que esa historia que ellas vivieron no se repita. Entonces nosotros desde nuestro ámbito llevamos a cabo distintas acciones, exposiciones artísticas, como esta que estáis viendo aquí, donde el alumnado también, parte del alumnado formó parte de ella. También se realizó un documental que estaba asociado a un proyecto de investigación del Instituto de Estudios Jienenses y que dieron pues una sistematización, o que tuvieron como resultado eso, una sistematización de historias de vida y de darle un protagonismo a todas esas personas que han permitido que a día de hoy nuestros contextos más cercanos pues puedan tener una realidad mucho más amable de la que ellos vivieron. Por otro lado, otro de los proyectos que además tuve la oportunidad de compartir con vosotros y vosotros el año pasado es el que llevaba por título Entre el velo y la tierra, que pretendía generar una etnografía visual desde la fotografía de boda. La fotografía de boda tenía bueno, no es simple, pero tenía el único objetivo de ser el vehículo visual por el cual se construyera todo el discurso y toda la fundamentación que le daba forma. A través de esta fotografía se daba voz a las mujeres como protagonistas, revertía y subvertía lo que aquí estamos viendo, ¿no? Las narrativas patriarcales tradicionales, es decir, siempre se le ha dado socialmente y culturalmente voz a los hombres, y la realidad de las mujeres en la gran parte de espacios rurales y en la mayor parte han quedado silenciadas, y este proyecto pretendía escuchar esas voces, darle una forma a través de los productos artísticos que se generaron, con el documental, con las exposiciones, y empoderar por el simple hecho de contarlas, que no es simple, pero empoderarla a través de eso, de contar de sus propias historias. Y dieron resultados bastante interesantes porque, como digo, estamos trabajando con generaciones en las cuales yo también me incluyo en parte porque desconocía en este proyecto concreto detalle del rol que ocupaban las mujeres en el espacio rural que estábamos trabajando, que era Marto, un pueblo de la provincia de Jaén. Entonces, como digo, estamos trabajando con alumnado de generaciones que presuponen que la igualdad ha llegado por ciencia infusa, y estos proyectos lo que vienen es a defender que sin la lucha de las mujeres, sin el poner en tela de juicio el papel que ocupaban y subvertir esas narrativas patriarcales tradicionales, pues no hubiéramos llegado al lugar en el que estamos hoy. Y es precisamente también por recordar de nuevo y no olvidar lo que pasó. Nosotros no estamos inventando nada tampoco, sino que bebemos también de lo que consumimos y de lo que nuestro entorno también está generando. Y en este proyecto, uno de los referentes audiovisuales fue el documental que comparto con vosotros. Voy a compartir varios documentales, varias películas, para las personas que les interese este tema, pues puedan indagar un poco sobre él. Y en este proyecto de Entre el velo y la tierra hay un documental muy interesante que se llama Las novias del sur, y que perseguía el mismo objetivo que nosotros, ¿no? El de dar voz a las mujeres
Y concretamente este documental tiene una visión muy interesante porque habla sobre la sexualidad de las mujeres, que es también otro de los conceptos silenciados y como tabú, ¿no? Que, que las mujeres no se atrevían o no se han atrevido a contar hasta ahora y es muy interesante. Pero bueno, con este pequeño contexto vengo ya a contaros directamente sobre el proyecto de Aquí Todavía, que como digo habla de memoria democrática y de memoria histórica en Martos, en la provincia de Jaén. La fotografía que estáis viendo aquí es el cartel de la exposición que se hizo en en la Casa de la Cultura de aquí de Martos, en la sala de exposiciones, y lo comparto porque también es evidencia de que este proyecto, al igual que los otros, no se han quedado en un simulacro ni en las paredes del aula, sino que salen fuera del espacio universitario y que por tanto defienden que los espacios educativos, los espacios donde suceden el aprendizaje, no son solo los establecidos para ellos, sino que no hay un lugar establecido y nosotros nos fuimos a aprender y a conocer y a generar conocimiento a Marto. Como digo, este proyecto trabaja sobre el concepto de memoria democrática o memoria histórica y para poner una breve definición se trataría del conjunto de políticas, valores y acciones orientadas a reconocer, reparar y difundir la memoria de las víctimas de la Guerra Civil Española y de la dictadura franquista, así como defender los principios democráticos para que estos hechos no se repitan y para recordar el pasado con verdad, justicia y reparación, promoviendo una cultura basada en derechos humanos. Este concepto de memoria democrática o memoria histórica no es algo que haya surgido ahora, en estos últimos años. Ya a principios del siglo XXI, no sé si era 2002 o 2007, ya se creó la primera ley de memoria histórica que fue ampliada en el año 2022 con la ley de memoria democrática y que, como digo, ampliaba los campos de acción para trabajar estas cuestiones de reparación y de visibilidad también de nuestra historia. Estos 5 bloques que estáis viendo ahí son algunos de los aspectos que persigue esta ley y me voy a centrar, como es lógico, en el que estáis viendo resaltado en verde, el de educación y memoria, que es el punto en el cual se incorpora el concepto de la guerra civil, de la dictadura, o se debe de incorporar dentro del currículo de educación primaria, de secundaria y de bachillerato de las aulas de España. En nuestro caso estamos trabajando con alumnado universitario, pero gran número de estos alumnos y alumnas son docentes de los niveles de infantil y de primaria. Por lo tanto, considero pertinente trabajar estas cuestiones desde la arte, además, porque ellos son los futuros maestros que deberían y deberán de incluir en su currículo estas cuestiones. Eh, Además, estas diapositivas que estáis viendo aquí son los elementos a tener en cuenta en ese aspecto de educación de la Ley de Memoria Democrática. Y como digo, nosotros desde aquí y para los futuros maestros se ha incorporado o se pretende defender que se incorpore en el currículo y nosotros estamos también trabajando las actividades, la memoria activa, a través de no solo visitas a lugares de memoria, como hace la Universidad de Jaén en este proyecto que está en activo, desde el área de cultura de la universidad, con esas visitas a espacios de memoria histórica, sino que nosotros estamos generando productos y estamos generando material y, y procesos que también defienden todos estos conceptos. Ahora, ¿por qué utilizar la arte? Porque como ya hemos dicho, y todos los que estamos aquí seguramente lo entendamos de la misma manera, las artes son vehículos o dispositivos para generar conocimiento, también para fomentar el pensamiento crítico, el pensamiento libre, y eso es también lo que persigue esto. Nosotros, o yo en este proyecto, no pretendo dogmatizar ni, ni pretender que el alumnado piense de una manera concreta, sino que el alumnado tome parte directa de la realidad de su entorno
y con ello genere un proceso reflexivo a través de la creación artística. La historia al final es la historia y aquí en este contexto nadie ganó, sino que todo el mundo perdió. Entonces, mm, trabajar esto no es el cambiar el pensamiento del alumnado, sino que no es poco. El hecho de conocer, quiero decir, sino que deben de conocer realidades que no han vivido o no hemos vivido por suerte, pero que debemos de conocerlas para, como bien dice la ley, evitar que se repitan. También que las artes no son solo una representación o un objeto estético, sino que ese objeto estético se entiende desde la perspectiva contemporánea como un acto político, no partidista ni que abogue por unos ideales políticos u otros, sino que es un acto político en sí misma. Y como también sabemos la mayoría de los que estamos aquí, las artes han sido, y también se ha dicho en esta presentación, las artes han sido una de las grandes aliadas en las luchas sociales de las minorías. Así se vio en su día con el colectivo LGTB, con personajes como Caña, como Pepe Spaliu. Y en este caso, en el tema de la memoria histórica, existen artistas como Eugenio Merino, que presentó en la Feria de Arte Contemporáneo en Arco esta obra que, como podéis ver, es fácil de interpretar, ¿no? El personaje que está, bueno, fácil de interpretar para los que sepamos quién es, que a lo mejor algunos no los conocéis. Él es Federico García Lorca. Esta escultura es el cadáver, entre comillas, de Federico García Lorca. Federico García Lorca fue asesinado en la Guerra Civil Española. Es uno de los grandes, de mi punto de vista, el mayor representante de la generación del 27. Y está enterrado en una fosa común en algún lugar de Granada y todavía su cuerpo no ha aparecido. Con esta obra se entiende, y con esta pequeña explicación se entiende el objetivo de esta obra. El volver a poner en el debate social la búsqueda, que ya ha sido también objeto de debate en otras muchas ocasiones, la búsqueda del cuerpo de Federico García Lorca. Fue una obra que causó un gran revuelo en el 24, pero es que este mismo artista, también en Arco, ya en el 2019, empezó a generar revuelo social con esta escultura que estáis viendo ahí, con esta obra que presento también Arco, que es una escultura del dictador Franco metida en un congelador de Coca-Cola. Desde otros lenguajes, desde la creación audiovisual, también existen grandes, se pueden decir referentes en la creación audiovisual sobre este tema. En el 2018, Almudena Carracedo creó, junto a Robert Bajar, el documental El silencio de otros, que trata sobre el tema de las fosas comunes que están repartidas por toda España. Sobre esta misma temática también se ha hecho el documental Recuerdo tu nombre, de Sonia Venegas, también el de A Flor de Tierra, de Ángela Gallardo, todo esto trabajando esta cuestión de las fosas comunes, que no sé si lo he dicho ya, pero las fosas comunes son lugares que, de hecho, hay un proyecto muy interesante de Radio Televisión Española que se llama El País de las 6.000 fosas, de hecho creo que lo tengo por aquí, aquí. Este proyecto de Radio Televisión Española ha generado un mapa interactivo con todas las fosas comunes de la época franquista, de la dictadura franquista. Las fosas comunes, como digo, son lugares repartidos en toda la geografía española donde los asesinados eran arrojados, eran enterrados sin identificación ninguna y que hayan permanecido durante todos estos años. De esas 6.000 fosas registradas o localizadas, algunas de ellas ya han sido dignificadas, es decir, ya se han identificado a las personas que allí fallecieron, ya se le ha dado sepultura y en algunos casos no se han o están parcialmente exhumadas y dignificadas y en otros casos no se ha hecho aún todavía nada
y es probable que en algunas de ellas no pueda hacerse nada porque con los años se han ido levantando carreteras y ahora ya esa fosa está bajo el asfalto y ya eso complica la exhumación de estas personas. Pero como digo, este tema, con la ley de memoria democrática, ha surgido de nuevo al debate social y también por la urgencia de hacerlo, porque en uno de estos documentales, creo que era en el de A Flor de Tierra, contaban que cada vez van quedando menos personas que sepan dónde están estas fosas, dónde están sus familiares fallecidos en la dictadura, y es de urgencia hacerlo para evitar que esto caiga en el olvido, ¿no? Y que volvamos de nuevo a esa crítica que hacíamos al principio de la presentación, ¿no? De la, de olvidar lo que nos pasó. Entonces hay cierta urgencia en exhumar estos cadáveres, en sacarlos de estas fosas, porque cada vez son menos las personas que van quedando de familiares directos de estas personas. En la literatura también se ha trabajado este tema de la dictadura, de la represión franquista con David Zuclés, que es un escritor en auge ahora mismo con el libro de la Península de las Casas Vacías, o también Dulce de Chacón con la novela de La Voz Dormida. Esta novela dio pie también a la creación de una película, que es la que estáis viendo ahí a vuestra izquierda, y que me da pie también a hablar de que existen un montón de creaciones audiovisuales de la ficción, algunas de ellas desde la realidad o desde historias reales como Las Trece Rosas, que han convertido en cine, en una película, una realidad de nuestra historia. Las madres paralelas, aquí es donde a nivel particular surgió el interés por este tema. Conocía por el colegio, el instituto, de todo lo que sucedió aquí, pero sí que es cierto que esta película de Almodóvar, que soy un fanático de este director, y esta película hace un eje vertebrador en todo el film de una fosa común como el elemento que construye la narrativa de toda la película, que luego hay tramas paralelas, pero son las fosas comunes las que vertebran todo el discurso. Y esta película la vi ya a los 20 y pico años, a los finales de los 20. Y despertó mi interés particular en esto porque además un director que es el más conocido, el director más internacional de aquí de España ahora mismo, ha trabajado también en su filmografía esta cuestión, ¿no? Y bueno, esto es un fotograma de la película que, como digo, utiliza el tema de la fosa como eje vertebrador de toda la trama. Este es el proyecto que ya os he comentado. Y aquí todavía este proyecto artístico pues tiene un potencial metodológico bastante interesante desde mi punto de vista porque además de ser un aprendizaje basado en el proyecto en el que se genera, trabajamos con el archivo municipal porque se genera también interdisciplinariedad entre la historia, la educación, la arte y los estudios culturales y porque también nos permite desarrollar competencias clave como el pensamiento crítico, la alfabetización visual, la sensibilidad ética y estética, así como la capacidad de investigación y de creación. También aborda distintas dimensiones pedagógicas, que es también la dimensión afectiva, el sentir la historia, el pensarla críticamente, la dimensión cognitiva y también reinterpretarla como una dimensión estética, como los resultados. Como digo, esto es uno de los resultados de un proyecto de innovación docente que incorporaba la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial en este caso lo que pretende es un acercamiento desde la exploración y la experimentación, destacando aquellos elementos que favorecen la personalización del aprendizaje visual y generando métodos educativos que permitan identificar cuestiones concretas en la transición del pensamiento lógico al pensamiento visual, en el uso y desarrollo de la IA como herramienta educativa. Este proceso tuvo como resultado la producción de esta exposición en la Casa de la Cultura de Marto. Las imágenes que voy a compartir ahora son en parte
proceso y en parte resultado. Es decir, que la IA actúa o bien como agente activo en el proceso o bien como elemento resultado de su intervención. Pero lo que vengo también a contar con esto es que este proyecto ha sido también para mí un aprendizaje en el sentido de que todo el universo de la inteligencia artificial es nuevo para mí y para todos los docentes. Y estamos viendo que el alumnado suele utilizar de manera, vamos, la va a utilizar siempre y la va a seguir utilizando, pero la utiliza de una manera en la que se le cede el control total y absoluto a la inteligencia artificial. Con este proyecto lo que se pretende también es generar un uso en el que la persona siga teniendo el control en el sentido de, hay una problemática también evidenciada en el alumnado y es en cuestiones artísticas, y es la de proyectarse en el resultado desde el inicio de cualquier proyecto. Entonces, con esto lo que se pretende es que la IA, al generar estos resultados que ellos en su cabeza proyectan, en muchas ocasiones también nos permite ver y enfrentarnos a una imagen en la que se evidencian a lo mejor las problemáticas que esa idea que tiene el alumnado desde el inicio puede generar. Esa duda o esa problemática que surja ya de manera directa invita a investigar el cómo la resuelvo. El investigar cómo la resuelvo también implica el investigar sobre el asunto que quiero resolver. Y eso lo que hace es que el diálogo con la IA que se usa sea de una manera en la que la persona pueda tener el control sobre lo que quiere trabajar o investigar y proyectar. Y eso es lo que al final sucede aquí también, ¿no? En este caso concreto, para orientar un poco esa, ese método, ¿no? En el que la IA actúe como un nexo o como parte que resuelve y que también nos puede aportar conocimiento de alguna manera, se dé en los resultados de estas piezas. Aquí podéis ver, eso, se le dio al alumnado o se le dio la directriz de que tenían que utilizar una imagen real o un elemento real y después convertirlo y pasarlo a la IA utilizando procesos creativos y artistas de referencia. Y en estos 4 ejemplos que podéis ver son fotografías vinculadas al tema de la memoria democrática y su resultado, en este caso los agujeros de las balas convertida en una ruta geográfica por la zona de Jaén, la zona donde se daba la exposición, con los distintos agujeros de balazo en las distintas localizaciones geográficas. En este caso actúa como resultado. En esta se utiliza el monumento de memoria democrática con todos los nombres de las personas que se sabe que están fallecidas pero no están identificadas en el cementerio de Martos, de esta localidad donde hemos trabajado. Y esta alumna también utilizó la IA como resultado. Al hacer esta serie de fotografías eran 97 nombres o cerca de 100 nombres de personas que no tienen rostro, ¿no? Porque no están identificadas. Y además se inspira en la obra de Santiago Sierra. Esta utiliza esta fotografía de uno de los homenajes de las asociaciones de memoria democrática en el cementerio de Córdoba, en este caso, y de cómo la alumna utiliza el elemento del clavel como un recurso estético que al pasarlo por la IA para ver su viabilidad, dio como resultado esta obra de claveles reales que se colgaron de la sala de exposiciones. Y por último, esta fotografía de una de las fosas comunes, que la tierra es el elemento que vertebra su obra, ¿no? Y del elemento personal, en el caso de la fotografía original, el zapato, y en el caso de la obra final, el reloj, como parte y que habla del tiempo y de esa necesidad de recordar también, ¿no? Esta era la sala de exposiciones, estas eran algunas de las intervenciones para ver la sala de exposiciones según el alumnado cómo queda. Y quiero terminar estos 30 segundos que quedan con esta cita de Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo, en el que sintetiza perfectamente el propósito que hemos seguido y lo que se pretende contar, ¿no?
que no hay una historia muda, que por mucho que la quemen y por mucho que la rompan o por mucho que la mientan, la historia humana se niega a callarse la boca. Muchísimas gracias de nuevo, espero que os haya gustado y un abrazo muy grande.